Hay un tema muy importante que vamos a tratar en este momento: trastorno de ansiedad en los niños. Vamos a ver lo que tenemos ahí por parte de producción y hablamos con la doctora Laura Po Ottenwalder. Adelante. Muchos niños tienen miedos y preocupaciones, y de vez en cuando se sentirán tristes y desesperanzados. Surgirán miedos intensos en diferentes momentos del desarrollo. Por ejemplo, los niños pequeños a menudo sienten mucha angustia al separarse de sus padres, aunque estén seguros y al cuidado de otra persona. Cuando los sentimientos de miedo y tristeza son persistentes o extremos, podrían deberse a ansiedad o depresión. Debido a que los síntomas son principalmente pensamientos y sentimientos, se les llama trastornos de internalización. Cuando los niños no superan los miedos y las preocupaciones típicos de los niños pequeños, o cuando los miedos y las preocupaciones son tantos que interfieren con las actividades escolares, o en la casa, o en el juego, puede que se diagnostique un trastorno de ansiedad. Hoy, nuestra psiquiatra Laura Po Ottenwalder nos habla acerca del trastorno de ansiedad en los niños. Trastornos de la ansiedad en los niños. Vamos a conversar, como dije, con la doctora Laura Po. ¿Cómo está usted, doctora? Bien, gracias, Javier. ¿Y tú? Muy bien contento de que cada lunes usted venga aquí para orientarnos, hablar, usted como psiquiatra con conocimiento de estos temas tan importantes, pero como la mayoría de lo que tiene que ver con temas psicológicos o psiquiátricos, importantes pero olvidados e ignorados. Así es. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad en niños, que ha sido un diagnóstico que se ha incrementado mucho en los últimos meses con lo que es la virtualidad escolar, con la permanencia de los niños en casa. Entonces, por eso me parece que es un tema tan importante para que los padres puedan identificar y tomar las riendas del asunto en caso de que puedan identificar estos síntomas en sus hijos. Vamos a describir entonces qué es la ansiedad en los niños. ¿Cómo se podría, para diferenciar de ese momento, como uno le dice, ese niño malcriado, o ese momento quizás de qué sé yo, que el niño se ponga un poquito alterado, a la ansiedad en sí? Mira, hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Okay. La que más se ve en niños son la ansiedad de separación, que es normal desde los 2 a los 4 o 5 años, que es la edad preescolar, y la ansiedad generalizada o la ansiedad social. Entonces, la ansiedad de separación, después de que el niño tiene los 4 o 5 años, que ha pasado la época de preescolar, si persiste, debemos de tomar medidas para que ese niño pueda mantener una relación lo suficientemente independiente de ese papá y esa mamá, y no dañe su manera de socializar con sus padres. Entonces, cuando un niño usted ve que siente miedo de que papá o mamá me abandone, de que no quiere dormir solo, que se queda en el colegio llorando, le causa mucha ansiedad cuando va a separarse de papá y mamá, eso hay que buscar ayuda. Okay. Esto es de parte terapéutico, y algunos niños con casos muy extremos se pueden beneficiar también de la medicación, específicamente de antidepresivos en dosis y dadas a nivel ¿A esa edad? Sí, a esa edad, claro que sí. Los antidepresivos son medicamentos que se usan desde la infancia hasta la adultez. Ok, pero siempre indicados prescrito por un profesional. Psiquiatra especializado en niños y adolescentes. Exacto. No un psiquiatra general. Los niños se atienden con personas especializadas en niños y adolescentes. Así es. Y no es que el hijo, el sobrinito mío tomaba, pues déjame yo al niño mío que le funcionó. No. Cada niño tiene sus especificaciones directas. Cada vez que uno ve un paciente, uno busca la medicación que sea apropiada para ese paciente, dependiendo de los síntomas, historia familiar e historia personal. O sea que
Eso es muy personalizado. Ok. ¿Cómo podemos entonces darnos cuenta que hay un trastorno de ansiedad en ese niño o niña? Mira, ese niño, una de las cosas, ya cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizado, porque con el de separación son cosas muy específicas como las que dije anteriormente. Exacto. Ya cuando hablamos de ansiedad generalizada, Exacto. entonces hablamos de un niño que se aísla, un niño que tiene mucho miedo a las cosas que pueden pasar. La ansiedad, a diferencia de la depresión, es mucha preocupación Ok. por lo que podría pasar. Mi mamá no va a regresar, yo no voy a volver a ver a mis padres, cosas así. Entonces, muchos niños ahora tienen mucha ansiedad con respecto a la parte académica. Voy a poder rendir lo suficiente ahora en esta época de virtualidad. Ok. Eso lo vemos mucho en niños que han sido siempre muy buenos estudiantes, pero que en algún momento se sienten dudando de sí mismos o que no están rindiendo igual, y por eso los niveles de frustración están haciendo que se sientan desmotivados o que se sientan preocupados. Entonces, los cambios en el apetito son señales muy importantes, los cambios en el sueño, niños que tienen pesadillas con las cosas que les preocupa. ¿Qué otra cosa? Irritabilidad vemos en los niños. Por eso tenemos que ver si esto es una rabieta o es algo Exacto. que está pasando comúnmente y a repetición, para ver si este niño está teniendo realmente un problema de ansiedad. Otra cosa que podemos ver en los niños con ansiedad es falta de atención. Sí. Un niño que, sí, problemas de atención en cuanto a la parte escolar. Un niño que tiene ansiedad, al estar teniendo tantos pensamientos diversos, le cuesta trabajo concentrarse, y no es por un trastorno de déficit de atención como en otros casos. Entonces, Ok. ahí tenemos que evaluar al niño y tenemos que hacer el acompañamiento terapéutico y muchas veces el acompañamiento psicofarmacológico también. Y hay en muchas ocasiones, doctora, hablamos de esa atención al niño, esa medicación al niño o niña, y ya que lo vea un psiquiatra, un psicólogo, pero en muchas ocasiones, usted me dice, también lo necesita el padre o la madre. Claro, muchas veces O ambos. esa ansiedad está causada. La ansiedad, comenzando, es algo heredado. Sí. Hay un factor de heredabilidad en donde hay padres ansiosos, hay niños ansiosos sea, y viceversa. genético. Sí, a nivel genético. No hay un Ok. gen específico, pero sí se ha demostrado Se ha una demostrado. heredabilidad. Pero también es algo aprendido. Ajá. Es una conducta aprendida. O sea que muchas veces cuando estamos tratando ansiedad en los niños o en los adolescentes, tenemos que trabajar con los padres, porque muchas veces Ok. esa transmisión de padres a hijos se da, y muchas veces tenemos que tratar a los padres y que darle ciertas pautas a los padres para que no transmitan su ansiedad a los hijos, o para que no hagan cosas, por ejemplo, decirles de castigo una frase muy, muy común: te voy a mandar para casa de yo no sé quién, y no te... Sí, Entonces, claro. eso causa mucha ansiedad al niño y cree que de verdad eso Lo va a van a pasar. mandar. Entonces, Te va a mandar para el campo, o te va a mandar para donde fulano, Pa' para donde República fulano, Dominicana o para Estados Unidos si no le exacto. gusta. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta, hay que trabajar con eso, y también con el apego, que muchas veces tenemos técnicas de apego que no son sanas con los padres. Ok. Yo creo que en sentido general debería haber una manera de que todos nos metamos en la cabeza de que cuando usted tiene un hijo, sobre todo ya cuando va en la niñez, la preadolescencia, adolescencia, de manera obligatoria debería ser buscar ayuda profesional para poder tratar a los niños, porque yo creo que con la educación a los niños y niñas nos falta todavía muchísimo por aprender, y qué bueno que usted siempre está aquí para orientarnos y ayudarnos. Obviamente el tiempo es bastante corto, pero creo que todos necesitamos siempre tener la orientación profesional. Así es. Incluso uno como padre, porque acuérdate También. que uno es psiquiatra en el consultorio, pero como padre uno también se ayuda
de las personas que te rodean a nivel Claro, porque profesional. también ven otras cosas que uno mismo, que usted en este caso como doctora, quizás no lo está percibiendo. No Claro, lo la está notando. objetividad es diferente. Definitivamente. ¿Dónde la localizamos? Como siempre, díganos para leerla, para buscarla, para consultar con usted. Sí, yo estoy en la Clínica Bonilla, en mi consultorio, y estoy en Facebook, Twitter e Instagram como DRA Laurita O, doctora Laurita O, y ahí están todos los números de contacto para hacer sus citas. Laurita O, gracias por estar con nosotros. El próximo lunes esperamos tenerla aquí con otro tema también igual de interesante. Gracias, Javier. Gracias, Laura. Nosotros seguimos con más del show de Nelson. Usted no se mueva.